pero muy buenas tardes, buenas noches, buen fin de semana, dependiendo del lugar donde usted nos esté en este momento oyendo, querido youtubiente. Gracias por conectarse a nuestra señal en el día de hoy. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este momento tan especial que es Punto de Mira. Le damos la bienvenida. Si usted está caminando o está en su casa tranquilo, sentado, y de pronto siente que algo lo observa o ve una pequeña luz en su nuca, sí, usted está en punto de mira. Ah, me encanta decir eso, no sé por qué me encanta. Bueno, Álvaro, le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Álvaro Forero, nuestro politólogo de cabecera. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar aquí en este recorrido que estamos recorriendo juntos. A ver, porque no sé, parece que hay una... No, yo creo que el audio está saliendo bien. No sé, Sí, no. sí, ¿me estás oyendo? Yo te oigo, sí. Y Ah, también, perfecto. bueno, es que Es que por tengo... aquí tengo dos audios de Jorge. Espérate, miro a ver qué dice. Ah, que se rajó. No te rajes porque... Ah, que ya se va a conectar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, nuestro experto en México, que estábamos ahí ya en la punta, ¿no? Ya estábamos ahí. Bueno, Álvaro, bienvenido aquí a Punto de Mira. Gracias Bueno, por estar aquí, gracias por compartir con nosotros pues este tiempo, ¿no? Y bueno, estamos dichosos, contentos de que sigamos transcurriendo este trasegar de las redes sociales y todo lo que está pasando políticamente en América Latina, ¿no? sí, ¿Cómo la ves tú mientras llega? pues es que la cosa está color de hormiga. Eso es un dicho muy de aquí, ¿no? Sí, Porque el asunto en el Perú es bastante delicado. El- pareciera, ¿no? sí, o sea, no es tan fácil como lo están tratando de pintar, de que eso fue, lo sacamos, lo encarcelamos y montamos la vicepresidenta. No es así. Hay una revuelta en el Perú bastante dura. Suelen ser un pueblo convulsionista o convulsionado o Pues es que, mire, convulsionador. Bueno, ahí llegó sí, Jorge. llegó Jorge, Hola Jorge, si puedes voltear el teléfono te agradecemos. Ya estamos al aire, Jorge. qué bueno. Bueno, mientras Hola, Jorge se conecte, lo conectas, No, ya el lo asunto es que, conecté, ahí ya estamos. Lo único que tienen que hacer es voltear el teléfono, Jorge. Ah, sí, es verdad. Gracias. Eso, así te ves más grande. ah, Bueno, muy bien. eso es lo simpático de los en vivo, que hay que hacer Sí, cosas. está bueno el en vivo por eso, ¿eh? Sí. A ver, entonces, ¿qué decíamos? A ver, el Perú, Bolivia y Ecuador son tres países que se han caracterizado por ser muy rudos con los presidentes. En Ecuador sacan un presidente ligerito, en el Perú también y en Bolivia también. Eh, pero en este momento en el Perú hay una confrontación entre la ciudadanía muy fuerte que no la están transmitiendo plenamente. O sea, la impresión que quieren darle al mundo es que sacaron al presidente, lo metieron preso y se acabó. No, no es así, no es tan fácil. Los presidentes de Argentina, Bolivia, eh, Colombia y Lula da Silva, que está próximo a posesionarse en el Brasil, no reconocen la vicepresidenta como presidente. Y el presidente del Perú no ha renunciado. De manera que todo está por verse y por moverse en ese país. Pero es como la tercera o cuarta vez que pasa eso en México, ¿no? En México, en Perú. Digo, perdón, es que como vi a nuestro invitado, ahora ya tengo México entre la cabeza. En Perú, ¿no? Sí, es que acuérdese que ellos vienen del régimen de Fujimori. Fujimori sigue en la cárcel. Alan García, cuando le descubrieron todos
sus entramados, terminó suicidándose, pues prefiriendo eso que la cárcel, ¿no? Entonces hay muchas cosas ahí bien complicadas de ese país. Esperemos que se resuelvan, ¿no? Es la idea por el beneficio de todos. Bien. Mira, Toby. Bueno, pues entonces aquí estamos con esta realidad de América Latina. Sigue tan convulsionada como cuando se fueron los españoles. Yo creo que no hemos encontrado todavía el centro ni el gobierno, ¿no? Seguimos siendo un pueblo desordenado y lleno de aristas y de, no sé, regentes ambiciosos, ¿no? Creo que seguimos replicando lo que hicieron y me corrige nuestro invitado, porque creo que hubo un problema entre algunas tribus aztecas y esto que de hecho los unos se vendieron a los otros, ¿no? Con Pizarro pues hicieron alianzas y se vendieron los unos a los otros y creo que con Cortés. Con Cortés, perdón. Y creo que seguimos en la misma, ¿no? Bueno, de hecho, en el progreso de los países siempre vemos luchas internas, pugnas internas que son parte del mecanismo de desarrollo y son inevitables. Por ejemplo, España, antes de ser llamado España, no eran más que provincias o como diríamos, reinados separados, como el reino de Aragón, el reino de Andalucía. De ahí la importancia de la leyenda del Mío Cid, ¿no? Que se supone que es bajo Isabel la Católica, unifica a España con un enemigo común que son los moros, pero esa es la leyenda, ¿no? De ahora lo que pasó, pues es otro tema. Así es, correcto. Entonces, pues lo mismo acontece, por ejemplo, en México, cuando a nosotros nos ocurrió, pero digámoslo así, en la década antes de la Revolución Mexicana, en los 1880, 90, 1860, por ahí, hubo pues golpes de Estado, hubo arrebatos de poder entre los mismos conservadores y liberales. Entonces, hasta que no hubo una estabilidad, por decir, este es el partido que va a gobernar, que se va a quedar, es con lo que la gente está satisfecha y contenta, pues es con lo que ya se quedó. Pero mientras tanto, lo que estamos viendo ahorita en Sudamérica, pues toda la pugna de poderes donde no les convence al pueblo, no se ponen de acuerdo en cuál es el camino que van a seguir. Bueno. Sí, yo creo que eso es un fenómeno que digamos que incluyendo a los Estados Unidos en eso, porque no dejamos de tener una cierta herencia de esa democracia y de ese país de la libertad. Bueno, hay demasiada se supone que es el ideal de libertad, ¿no? El sueño americano, sí. Y por eso todo el mundo emigra para allá y toda la vaina, y es una sociedad con derechos civiles, que es una sociedad en donde las cosas funcionan, bueno, que es ejemplo de la democracia. Sí, y hay una cuestión también interesante, es que cuando, digamos, por ejemplo, aquí en Colombia, yo creo que en México ha sido igual, existía esa pugna del bipartidismo, liberales y conservadores. Entonces, entre ellos se repartían lo que ellos llaman el poder. El poder es la chequera del Estado, eso era lo que se repartía. Entonces, para poder afincar ese poder, lo que hicieron fue extenderse como terratenientes, porque la tierra ha sido siempre, históricamente en el mundo, un signo de poder. Entre más tierras tengas, más poder tienes. Lo vimos en la expansión de los otomanos, por ejemplo. ¿A dónde les iba a caber todo ese territorio que querían conquistar o cómo lo iban a administrar? Eso sí, ¿cómo lo iban a administrar? Es que... Sí, entonces entraban irrumpiendo en los pueblos, entre esos los rumanos que los desangraron hasta que Vlad Tepes le puso un alto a eso. Lo mismo sucedió aquí en Colombia. Si vemos lo que está pasando ahora y lo que se está moviendo con el destape que está haciendo el nuevo gobierno, se está empezando a mostrar cómo se adueñaron de la tierra, quitándosela, utilizando diferentes medios, todos coercitivos o violentos,
al campesino, al poseedor natural de la tierra. Y eso comenzó desde la conquista. Entonces, ¿quiénes son los poseedores hoy día de las grandes extensiones de tierra? Los narcotraficantes. Sí, en una muy buena parte. En México yo creo que es exactamente igual. Ya Jorge nos dirá, porque es que ese sentido digamos, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que se han lanzado al ruedo de la política, ya no solo los herederos o los príncipes herederos, como yo los llamo, que son los que venían con esa hegemonía heredado en 3, 4, 5 familias, sino que se extendió, y comenzaron desde las regiones a lanzar el anzuelo a ver qué pescaban de ese poder. Por ejemplo, Uribe es un provinciano, porque no es un centralista, digámoslo así. No pertenece a la élite ni a las familias del centro, que se unieron pues a formar el Santa Fe de Bogotá y el gobierno. Entonces él aparece en la escena política como un provinciano, queriendo ganar terreno. Por eso él ni liberal ni conservador, a él le tocó fundar su propio partido. Su origen, digamos, era liberal, pero le tocó fundar su propio partido, porque ni los liberales ni los conservadores lo querían en su momento. Estamos hablando año 2002. Ahora sí, pero porque el hombre tomó un poder demasiado fuerte, que todavía lo sostiene con dientes, ¿no? Entonces, yo me imagino que esa digamos, explosión de partidos y partiditos y movimientos sociales y políticos, de la misma forma como sucede en Colombia, en Ecuador, en Perú y en otros países, en México debe ser igual. ¿Qué nos dices, Jorge, al respecto? Sí, efectivamente. Cuando hay un momento en que tanto partidos oficialistas como oposición no llenan, digamos así, los requisitos que la sociedad actual, la sociedad moderna, tanto a nivel global como a nivel local, digamos, llámese país, están habiendo cambios, sobre todo cuando hay cambios mundiales. Muchas veces los partidos que en su momento están rigiendo dejan de ser vigentes. Entonces hace falta una alternativa política que llene los baches que esos partidos en su tiempo y momento ya no fueron capaces de suplir. O sea, que fueron buenos en su tiempo, pero que ya las novedades que la sociedad actual está imponiendo, los cambios que están sucediendo ya no rigen. Ahí es cuando empiezan a surgir figuras, personas, en este caso voy a poner un ejemplo en lo que nos quedamos el pasado programa, de este señor, López Obrador, cuando ve que pues tanto el PRI, después de haber estado pues tantos decenios en el poder, porque yo conversaba con un amigo acerca del tema de lo que es el PRI, y tenía razón, porque pues él tiene más edad que yo, y me decía algo muy verídico. Decía, es que para los tiempos en los que el PRI funcionó, el tiempo post-revolucionario, o sea, hablamos de los años inmediatos después de la Revolución Mexicana, 1910, 1915, sucedió. Era lo perfecto, porque estaba haciendo, como se llama la palabra, revolución, estaba revolucionando el país, implementando educación, implementando escuela, implementando libros de texto gratuitos, cuando solamente las personas de bien que tenían dinero podían mandar a los hijos a la escuela y la gente pobre no. Empezaron a haber muchos cambios, la instauración de 1933 de la expropiación petrolera en México. Entonces, durante un tiempo estuvo bien, pero en un momento, estamos hablando del año 2002, 2006, que ya empiezan a haber cambios globales en cuanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto a tantas cosas. Entonces ya dejan de ser creíbles ciertas posturas corruptas de sus partidos, tanto del PRI como del PAN en México. Entonces pues ya la inteligencia colectiva es superior a la inteligencia partidaria. Entonces que aquí estamos ante una confrontación de ideas donde ya el pueblo ya no es tan fácilmente engañable, entonces ya requiere que alguien más tenga una nueva propuesta. En este caso llega el señor López Obrador, así como mencionar lo de Uribe, que necesita poner un nuevo partido. Entonces en este caso este señor
después de hacer manifestaciones, jalar gente, pueblo, crea un partido de nombre Morena, cuyo lema, cuyo eslogan es efectivamente la esperanza de México, la esperanza de México. Como a no entender, si creías que estos partidos ya no son, pues mira, vente para acá. Acá nosotros sí vamos a darte, proporcionarte ese idealismo que buscas y que no encuentras ahí. Entonces, ahí es donde López Obrador, en sus discursos, en todo lo que habla, empieza a aportar cosas que en teoría pues suenan muy bien. ¿Saben qué? Pues miren, esto está pasando en México, tenemos un país de ratas que están comiéndose el país. Ah, caray, alguien se atreve a decirlo. ¡Wow! Este señor, mi respeto. Entonces, ahí empiezan los cambios, ¿no? O sea, mal que bien, aquí sin meterme en la conducta política de esta persona, del licenciado Luis Manuel López Obrador, sin entrar en ello, estamos encontrando algo muy útil que está tocando el dedo en la llaga. El dedo en la llaga que otros no se atrevían a tocar o que pasaban de largo para ir a la presidencia. Es tocar los puntos sensibles del pueblo. Entonces, al hacer eso, está generando, entre comillas, un mesianismo, algo así como diciendo, pues, ¿saben qué? Yo soy el líder, indiscutible, yo traigo la verdad conmigo, yo estoy iluminando con una antorcha el destino de México, y la gente así lo vio. O sea, aquí no se trataba de socialismo, comunismo, aquí se trataba de que esta persona trae la verdad. Es el hombre mexicano que vamos a seguir. Entonces, la gente se fue con esa ilusión, con ese enfoque, entonces, pues, todo el mundo votó por él. Y pues terminó ganando las elecciones de México, y pues ahorita es el que ahorita está rigiendo los destinos de México. Pero aquí entramos en un tema, el pasado programa, acerca de la importancia en que el actual problema que tenemos en México, que es el narcotráfico, como sucede en Colombia, sucede en Venezuela, sucede en tantos países, es que lo que pasa que el problema con narcotráfico es, digámoslo así, como un pulpo recién nacido que se le permitió desarrollarse y se le alimentó hasta que los tentáculos fueron tan fuertes que pues ya prácticamente dominan todas las estructuras del país, tanto sociales como económicas. Y si aparte, para quedar bien con ellos, empieza a hacer pactos, empieza a hacer tratos, en un principio para pues estar bien, y después empiezan a meterse con la política, pues tenemos el resultado de que empieza inmiscuyéndose más allá de lo que podemos esperar, y termina siendo el que va tras bambalinas, tras las cortinas, pues el que termina dirigiendo el país, que es el problema que creo actualmente tenemos en varias partes, porque aquí no es de extrañarse que cuando se tocan esos temas, la impunidad, lo típico de siempre, asesinatos a escala masiva, nunca hay culpables, se está investigando, pasan las décadas, se sigue investigando, pues no hay responsables. Entonces, es lo que pasa en todos los países, que se da carpetazo al asunto, que se abandona la investigación, se deja en el olvido, y muchas veces porque pues hay nexos. Entonces, el problema actual que tenemos ahorita es ¿cómo le podemos llamar? El mal de dos caras, que pues esté mal. Por un lado, el terrorismo que existía, digamos así, en los tiempos de los romanos, cuando ciertos personajes no necesitaban a la gente pues castigarla, solo bastaba con que ciertos soldados que eran muy famosos porque cortaban orejas o porque mataban gente, se acercan al pueblo y la gente pues vivía intimidada. Del mismo modo, pues el puro terror social es el que actualmente, digamos así, el que a justicia pone las órdenes en el pan diario de cada día de los mexicanos. Entonces ahorita estamos pasando por una etapa en la que el poder se ha distorsionado y ya no se sabe quién gobierna, porque hay muchos hilos por todos lados, jalando en la globalización que estamos viviendo. Jorge, pero miremos una cosa. Yo escuchaba en un reporte de unos periodistas, una periodista que es rusa y que tienen un programa muy interesante. En México lo que digamos ha promulgado mucho Obrador es que se acabó el chayote. El chayote es el soborno allá, ¿verdad? Esa es la palabra que usan. Sí, es así, ¿no? Pues porque es que, mire, sí, dime. Hay una cantidad
de presupuesto a televisoras o medios informativos como Azteca, que ellos reciben más del 10% de publicidad por parte del Estado, o recibían pues en el tiempo antes de Obrador. Creo que ahora les cortaron el chorro. Hay otro que se llama Joaquín López Dóriga. Sí. Dóriga. Hablan de más de 200.000 millones de pesos recibidos en publicidad para hablar bien del anterior gobierno. Federico Arreola, Enrique Kraus, que es famoso por la tal Operación Berlín, que ahora nos puedes explicar qué significa eso. Y hay una serie, ellos ya del Estado no están recibiendo el chayote, si está bien usado el término, pero ellos siguen siendo financiados por empresarios poderosos, como sucede aquí en Colombia. Es que nosotros tenemos prácticamente una relación muy estrecha en las historias de los dos países. Y entonces estos están dedicados a hacerle una propaganda negra al gobierno de López Obrador. Eso a mí me genera muchas dudas. Entonces, por ejemplo, memes que le sacan a Obrador en contra de su esposa. Creo que tiene un hijo con problemas de salud o no sé. No es un muchacho, digamos, normal, tiene algún problema, alguna discapacidad. Y le sacan memes burlándose del muchacho. Entonces estos mismos que hicieron esta investigación dicen que el 50%, al menos el 50% de los mexicanos ya no quieren escuchar estos medios que llamamos aquí en Colombia prepago, que son los que están encargados de desprestigiar el gobierno. Entonces, como eso mismo está sucediendo aquí en Colombia, porque el gobierno de acá lleva 4 meses de posesionado, y lo que llaman la oposición inteligente, que son el partido de los que perdieron el gobierno, que ni siquiera eran liberales ni conservadores, sino Uribe y su séquito, están empeñados en desprestigiar el gobierno de Gustavo Petro, al punto de que prácticamente tiene que instalarse en la radiodifusión nacional, o sea, en el canal público, un programa para ir difundiendo lo que ellos están haciendo ante la avalancha de la prensa de los medios prepago. En México creo que está sucediendo lo mismo, porque está financiando un canal, a ver, si es que lo tengo por acá, que está, el programa de López Obrador, que se llama, ay Dios, bueno, se me embolató, pero tiene un programa, El Mañanero, que es por donde él está hablando, pero tienen la libertad de, como tú decías en el programa pasado, los otros medios de despotricar contra el presidente como se les antoje. Entonces, en esa balanza está en medio el pueblo, que está escuchando información de un lado y escuchando información del otro. ¿Por qué es tan voraz la mentira de la ultraderecha en contra de la izquierda? Cuando en realidad yo no creo que López Obrador sea un socialista o un comunista, como no lo es Petro, como no lo va a ser Lula da Silva. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿Qué se mueve detrás de todo esto en México? Y de paso cuéntanos qué es la Operación Berlín. Bueno, mira, sí es muy interesante tu pregunta. Lo que pasa es que desde que comentamos la vez pasada de que cuando aquí en México hubo, entre comillas, el despertar de la prensa, que se dio esa famosa apertura ya de que el presidente pudiera ser criticado a comienzos del sexenio del presidente Vicente Fox, del PAN, que era la oposición del PRI.
Desde ahí, obviamente, aclaremos que esa apertura se da por medio del PAN, el partido que oficialmente estaba ya supliendo al PRI, como una manera de decir, mira, aquí estamos haciendo algo que ustedes los del PRI jamás hicieron, que es darle libertad a la prensa, como una manera de decir, somos la opción por eso. Entonces, yo digo que cuando hay pugnas en el poder, siempre sale beneficio del pueblo y la sociedad, porque es como cuando tú dices, ¿qué pasa si en vez de una compañía telefónica tenemos 4? Pues empieza una pugna por ver quién ofrece los mejores servicios hasta que llega un momento en que la mejor llega y de un momento en que la tecnología se mejora, los llamadas telefónicas mejoran y pues tenemos una tecnología muy buena gracias a que 4 empresas se pelean por el cliente. Del mismo modo en la política ocurre lo mismo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que esa pugna entre PRI y PAN y empiezan a surgir otros partidos chiquitos, como tú mencionas, esos pequeños partidos que están buscando también, aunque sea de manera remota, acceder al poder, ya que haya la libertad y los procedimientos actuales. Entonces la prensa pues no pasa desapercibida en esa pugna, como una manera de ser una especie como de árbitro invisible de esa pugna. Entonces la prensa también tiende a ser vendida en algunas personas, así como los políticos. Entonces, tomando el tema de lo que ahorita me mencionas, sí, lo que pasa es de que al haber ya dicho libertad que tenemos ahorita, obviamente que los partidos anteriores, como el PRI y el PAN, pues quieren volver a gobernar, quieren volver a ganarse de la gente el voto. Entonces, es correcto, y volver a tener lo que ellos tenían, que era pues la sartén por el mango o la pieza de pastel o la pieza de pizza otra vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que detractar, tengo que hacer estrategias políticas que me permitan pues quedar bien ante los medios masivos y ante la gente de que pues soy convincente de nuevo, de que ahora ya me porto bien, de que ahora ya soy buena elección, de que ya cambié, de que ya me modernicé. Entonces, eso es lo que ahorita están haciendo tanto el PRI como el PAN y los partidos más chiquitos que se fusionaron con estos partidos. Entonces, las alianzas, como se llaman, las alianzas de partidos lo que ahora intentan pues es buscar contraatacar digámoslo así, el gobierno o desgobierno, como sería también que está ocurriendo ahorita, como siempre buscando los puntos vulnerables y todo. Entonces, como una manera de contrarrestar eso, el presidente, bajo un auspicio de democracia, crea las mañaneras, un programa en las mañanas donde a los mexicanos se les dé cuentas de lo que pasa día a día en el gobierno de él, como una manera de decir, somos transparentes. Aquí yo no tengo nada que ocultar del pueblo, yo con lo que me he visto duermo, yo con lo que gano de presidente, es más, sabes que ni cobro mi sueldo de presidente, es lo que dice. Entonces, en los memes que tú me mencionas, es cierto que la gente suele llegar a ser cruel, suele llegar a pasarse de listo en los famosos memes, porque recordemos que pues la mentalidad humana no tiene límites, pero lo que usualmente los memes se le critica mucho es, por ejemplo, que este personaje, nuestro presidente actual, pelea mucho la austeridad económica, la humildad, el no gastar el pueblo lo que se debe, y sin embargo, pues siempre salen memes tomándole fotos al presidente y tomándole fotos del reloj que trae, que cuesta $5,000, que los zapatos que trae son de $1,500, o que la ropa que trae el hijo, o que los viajes que hace a Europa, que nada tienen que ver con la famosa austeridad que practica. Entonces, ya sabes a dónde voy, de que casi siempre la idea pues es desprestigiar en todos los niveles, sea cierto o no lo sea. La idea es de que empezamos a ver una pelea muy interesante de ambos bandos por como decimos acá en México, los cuervos empiezan a sacar los ojos entre ellos y el pueblo empieza a ver la verdad de ambos lados, y es el que tiene que decidir con quién se va a quedar. Pero como hablaba yo el ejemplo de las compañías telefónicas, esto es bueno porque empieza a verse una lucha descarnada por la verdad. Voy a darte un ejemplo. Aquí en el estado de Chihuahua, la gobernadora que tenemos, la gobernadora que es Maru González, la presidenta que tenemos ahorita, ella es del PAN. Y el anterior presidente era del PAN. Entonces hubo un personaje que robó aquí en el estado muchísimo. Entonces, pues se desapareció Estados Unidos, la asociaron a ella, qué curioso que años después la asociaron a ella a supuestamente prácticas ilícitas de lavado de dinero, de ser la asesora personal de él. Entonces,
cuando el presidente anterior del estado de Chihuahua sale del poder, se dan varias circunstancias muy, muy interesantes. Número uno, empieza la presidenta actual a criticar todo el gobierno pasado y a sacar los trapitos al sol, como decimos en México, es decir, toda la corrupción que hubo de su mismo compañero de partido, como diciendo, yo voy a ser muy transparente hasta con la gente de mi partido. Entonces empieza a decir que tenía carritos de golf, que gastaba muchísimo dinero en la comida diaria, bla, 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 con dinero del pueblo. Y al mismo tiempo tiene la crítica de parte de los medios de difusión que dicen que ella hace lavado de dinero con el presidente que es otro presidente, solo que ahorita no se me viene el nombre a la cabeza, hace como 2-3 sexenios, que hizo pues un lavado de dinero impresionante aquí en Chihuahua. Entonces ahí vemos las dos caras de la moneda. Cuando comenzamos el programa la vez pasada, comentamos que la realidad no es mala ni buena, sino que se compone de personajes que son luz y sombra, que muchos se corrompen y después quieren hacer las cosas bien o viceversa. Entonces aquí hemos por un lado a Maru convenciéndonos de que pues ella viene a hacer un cambio completamente nuevo en Chihuahua, que ella está exponiendo los usos y abusos del PAN, del Partido Acción Nacional, y diciendo que nada tiene que ver con este señor. Y sin embargo, por otro lado vemos pruebas del periodismo donde le incriminan a ella de corrupción de hace como 3-4 sexenios. Entonces la gente, los que están a favor de ella dicen, no, pues es que eso no es verdad, la están queriendo incriminar para que su gobierno actual, que quiere limpiar todas las ratas, toda la basura, la están incriminando para que desconfíen de ella. Otros dicen, no, es que en realidad ella sí robó, ella sí es ladrona, y está aprovechándose ahora de esta condición pues para atacar a su propia gente. Entonces, si te fijas, vemos un entramado de situaciones donde ya no es nada malo ni bueno, sino que todo el mundo tiene cola que le pisen. Es que eso es lo gravísimo, porque, a ver, ¿por qué quieren ocultar sus fechorías con mentiras, echándole agua sucia o echándose agua sucia unos a otros? Porque eso es un tire y afloje. Lo que está en medio de todo eso es el pueblo que está observando, pero que no tiene la capacidad generalmente de discernir si lo que está escuchando es cierto o no es cierto. Ellos lo saben. Yo digo estas cosas porque es que aquí en Colombia se está viviendo exactamente lo mismo. Tenemos los mismos problemas, incluyendo el narcotráfico. Entonces, meten las mentiras, los fake news, destacando asuntos como el reloj, por ejemplo, o los zapatos, o que pagó una cuenta en un restaurante, para hacer un escándalo sobre eso cuando ellos, cuando estuvieron en el gobierno, se robaron el país a dos manos. ¿Sí me entiendes? O sea, yo estoy de acuerdo que quien habla de austeridad sea coherente con la austeridad. Pero López Obrador no puede ponerse un par de alpargatas para ser austero. Eso no tiene significado. Entonces, el resaltar todas estas cosas, por ejemplo, decir que la mujer de Obrador se compró un vestido de 10,000, 15,000, 20,000 dólares. ¿Quién tiene la factura de eso? ¿No? ¿Cómo es demostrable? Entonces todos estos asuntos lo que tratan es de distraer la atención del pueblo en cosas como esas, porque lo que genera, a ver, hay una parte, vos te recordás que dice en el Evangelio, donde está la carroña, ahí se juntarán los buitres. Correcto. La carroña es el chisme, la difamación, el enredo, el golpe bajo, todas esas miserias humanas que las ponen a flor de piel y las difunden. Y los buitres son los que se alimentan de eso, se juntan en esa carroña a comer de todo eso. Es lo que llamamos en la prensa el sensacionalismo, las posverdades,
que son mentiras emotivas, y los fake news, que son las falsas noticias. Todo eso hace carrera y se vuelve viral. Decíamos con Ignacio hace tiempo en uno de los primeros programas que si nosotros, en vez de salir a conversar lo que estamos conversando acá, saliéramos a hacer tonterías y monerías, con seguridad tendríamos el 5, 10 o 15 veces más de audiencia. Y chismes, mentiras, es lo que le gusta a la gente. Entonces, si uno enmarca, digamos, hace un cuadro con ese tipo de personas que se alimentan de esa clase de información, el que compra esos pasquines de la tarde que si usted hay que cogerlos con cuidado para no chorrearse uno de sangre. O sea, una persona, yo pienso, ¿no?, sin querer demeritar a nadie, pero una persona que compra un pasquín de esos, ¿qué le puede correr en su cabeza? Cuando hay otro tipo de informaciones y de cultura de la cual se puede alimentar. Pero esa es la mayoría del pueblo. Y los políticos lo saben. Y van dirigiendo todas sus campañas y sus informaciones y sus medios de comunicación y su dinero y comprando conciencias y haciendo todo lo que hace posible el dinero y el poder para redirigir ese pensamiento de la gran masa para captar de ellos votos. ¿Por qué necesitan de los votos? Porque el supuesto disfraz de democracia en que vivimos en todos estos países requiere de que sean elegidos popularmente. Cuando el pueblo se subleva, tienen la fuerza pública, que es otro pueblo, otra facción del mismo pueblo, que sale a patear al pueblo, a callarle la boca. Eso fue lo que pasó aquí en Colombia en el 2021. Y eso ha pasado en México, está pasando en el Perú, está pasando en Argentina, perdón, en Brasil, con los seguidores de Bolsonaro. Y ha pasado en Argentina, en Chile. Hombre, es que ese es el común denominador, Venezuela. ¿Qué podríamos hacer para que la gente tuviera al menos un pequeño interés en autoeducarse y depurar un poco la información? Porque vuelvo otra vez al asunto de la Operación Berlín. Cuéntanos qué es eso. Porque eso fue un entramado que quisieron hacer para meter todas las cosas más bajas en México. Bueno, pues la verdad no conozco mucho de eso que me comentas. Sin embargo, ha habido aquí un par de procesos muy conocidos que han estado pasando aquí en México. Se ha intentado, por un lado, como yo mencioné anteriormente, por medio de la imagen de este señor Obrador cuando recién entró a la presidencia o estaba como candidato, de ponerlo como tipo, pues, Hugo Chávez, ¿no? Y que hasta cierto punto de edificar a las personas. Quien no recuerda que, bueno, yo que viví en Caracas alrededor de como 3, 4 años, yo me quedaba estupefacto cuando iba en el centro de la ciudad, mi hermano, y luego veía yo unos cartelones así en las tiendas que ponían a Chávez así con unas manos, le caía agua porque estaba lloviendo y decía, de tus manos corren ríos de agua viva. Entonces, yo me quedo impactadísimo. Entonces, después pasaba una camioneta de sonido, pues hablando de la presidencia de Hugo Chávez, y decía, Hugo Chávez, otro Jesucristo que está logrando que hablar. Entonces, yo me quedaba impactadísimo cómo la opinión pública heroiza, le da una calidad de héroes a ciertos personajes para que respondan por la gente. Entonces yo lo que estaba viendo, de que México, al igual que otros países, los han querido pues, meter al entarimado del socialismo como tendencia política, sean diversos partidos que han querido meter esa ideología, o sea con diversos sucesos, propagandas y cosas que en México han hecho para que México tomara esa tendencia. Sin embargo, pues la verdad no ha funcionado muy bien del todo, como tú dices, perdón, porque este señor López Obrador no ha manifestado una clara postura socialista, no ha dicho lo soy,
Más sin embargo, pues sí es muy conocida sus posturas de haber invitado a Maduro, haber invitado lo ha protegido a Evo Morales, lo protegió aquí cuando lo estaban persiguiendo allá en En Bolivia. Bolivia. Sí, ciertas tendencias proteccionistas hacia esas personas. Entonces, debido a eso, que bueno, no lo podemos tachar de socialista por eso, cualquiera puede ir a otra persona a otro país, ¿no? Pero Exacto. debido a eso, más ciertas tendencias que ya había en cuanto a sus preferencias, en cuanto a la gente que visitaba aquí en México y a lo que hacía, pues ya se le estaba dando una especie como de tinte social. Y primero era populista, que con la gente pues se eleva mucho con la gente, que le queda mucho, y después le empezaron a dar tintes de socialista para supuestamente alertar a la gente pues de que iban a probablemente haber cambios muy fuertes, como lo típico que es la famosa austeridad, no en el gobierno de él, sino hacia la gente. Y eso era lo que estaba preocupándole mucho a la gente. Pero aquí hay una cosa, Jorge. La palabra socialista, la ultraderecha la ha querido asociar con comunismo. Son dos cosas completamente distintas. Porque si vamos a hablar de ultraderecha, el nacionalsocialismo de Hitler no era comunista, ciertamente. Y era nacionalsocialismo, su partido. Entonces, Noruega es socialista. España en este momento tiene un gobierno socialista. Rumania también es socialista. Entonces, todo lo que tiene que ver cuando se habla del pueblo, de los derechos de las gentes, de terminar con las exclusiones, de generar un poco más de igualdad, no en el sentido de que todos los seres humanos somos exactamente iguales, porque no es así, sino igualdad en derechos, en deberes también, ¿no? Pero en derechos, cuando hay unas brechas muy altas, muy hondas, entonces a eso le llaman populismo. Pero entonces tendríamos que entrar en la definición de populismo y popularismo, que son dos cosas diferentes. El popularismo tiene que ver con las necesidades de los pueblos y las políticas encaminadas a no tanto, digamos, a satisfacer, pero sí a resarcir un poco esas gentes olvidadas. Y el populismo es con el que se hacen elegir la mayoría, de izquierda y de derecha, porque populistas como los de derecha no hay, que dicen, por ejemplo, aquí en Colombia, una pancarta inmensa que decía al pasado presidente en campaña, menos impuestos, más salario. Y lo que hubo y se pretendió, y por eso fue el estallido social, era más impuestos, menos salario. ¿Por qué? Porque no importa que le suban el 15 o el 20% al salario anualmente, si el costo de vida se dispara de para arriba y se traga ese aumento. Entonces todo eso es populismo, pero acusan a los otros de populistas. Y para poderles tender un manto de duda y de terror, entonces los tildan de socialistas y la gente no tiene muy claro que comunismo y socialismo no es lo mismo. Que comunismo no ha habido ni siquiera en Rusia. Lo que hubo en Rusia con Stalin fue otro tipo de monarquía. Lo que ha habido en China ha sido otra monarquía. La democracia es otra monarquía en todos los países. O sea, tanto el comunismo como el socialismo y como la democracia están pintadas en filosofías, pero en la realidad han sido un fracaso. De manera que pero al pueblo lo engañan con esas cosas, ¿no? Entonces, porque estos señores que se dicen los demócratas se han robado el erario público, han saqueado las arcas del Estado, han hecho fiesta y fantasía con todos los dineros, se han unido a los tentáculos del narcotráfico para generar más poder. Y la violencia que en este momento es incontrolable prácticamente en México, porque ustedes están viviendo
lo que nosotros vivimos aquí en la época de Pablo Escobar. Aquí todavía sigue la violencia, pero bajó el nivel. Allá no, porque están empoderados y se sienten Correcto. los meros machos. Entonces es muy complicado eso, porque es el pueblo el desinformado. A mí no me gusta decir ignorante, porque nadie es ignorante. Todo el mundo tiene algo de conocimiento, de manera que no se puede decir que es ignorante, pero sí desinformado de sus propias realidades y creyente en lo que le venden por cierto. Y aquel que sale a decir que eso no es cierto, entonces lo señalan, lo etiquetan, lo perfilan y si pueden lo matan, ¿no? Es que ese es el Correcto. asunto. Entonces, yo me atrevo a pensar que López Obrador no es un mesías, pero no creo que sea tan pésimo presidente. Yo por ahí le he escuchado uno que otro discurso, voy a ponerle un poquito más de atención, pero en lo que hemos estado pensando y hablando con Ignacio en la secuencia de estos programas en que tú estás participando, es en ir descubriendo por qué razón y cómo las Américas de habla hispana, desde México hasta la Patagonia, están tomando ese giro a la izquierda. Lo que está pasando en el Perú es ingenuidad del presidente, falta de fortaleza, de gobernabilidad, y los otros se le encaraman encima, tratando de arrebatarle la presa de la jeta. Eso es lo que están buscando, ¿no? Pero hablábamos de unos líderes que está Boric en El Salvador, está Petro en Colombia, estará Lula da Silva cuando se posesione, y está el presidente de Chile. Esos 4 líderes tienen capacidad de discurso, conocimiento, y se hacen entender del pueblo. Yo no me atrevería a meter a López Obrador dentro de la mífula de estos 4, porque a mí me parece, lo poco que le he escuchado, que el discurso de Obrador no es tan elocuente, pero sí puede ser uno de esos líderes, o sea, que se van uniendo, porque realmente en Latinoamérica no quedan sino 3 países con gobiernos de derecha, que aún persiste. Entonces, el giro a la izquierda es indudablemente un despertar del pueblo, de ese 50% que estamos hablando aquí, que en México ya no quieren consultar esos medios de comunicación, ni les creen, que están cansados. Pero aún estamos bajo los tentáculos de las mafias, de los ladrones del erario público, de los poderes políticos que lo que buscan es su favorecimiento, sus arcas, sus riquezas y defender sus puestos. Por ejemplo, aquí están furiosos porque se les vencen los contratos el 31 de diciembre, todos los que dejó instalados Duque, y están viendo que ahora sí son sindicalistas, que hay una persecución contra ellos. No, sencillamente porque se les acabó la gabela. En México Correcto. Puede estar pasando eso. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto, Jorge? Y Ignacio, que está por ahí, que no ha dicho nada. ¿Qué dice Ignacio? Se nos fue. No. En mi parecer lo que está pasando es como bien afirmas. Yo aquí estoy. Lo que pasa es que para mí todos esos que has nombrado son la misma caterva de enruanados, ¿no? O sea, están todos cobijados bajo la misma manta de corrupción y corruptela. Porque no nos olvidemos que, pues, lo voy a decir llanamente, ninguno de esos son ningunos santos, ¿no? Es decir, comenzando por López Obrador, que Jorge ya me corregirá ahorita, pero el hombre tiene un par de cargos de asesinato encima. Petro es comandante guerrillero. Lula da Silva estuvo preso por prevaricato y haber comprado unos departamentos por ahí.
y ahí seguimos. Entonces yo creo que para poder ser un líder que exponga un cambio social, pues no necesariamente tiene que ser un santo, todo lo contrario, pero sí tiene que tener la franqueza de decir, bueno, esto fue lo que fui yo y ahora quiero ser esto, ¿no? Pero haciendo acopio de su error y trabajando sobre su error públicamente, ¿no? No tapándolo con una diplomacia Sí, pero somera. no podemos continuar en la lista del pasado porque No, todos tienen para nada, rabo de paja. no, todo lo contrario. Lo que pasa es que el problema realmente, el problema no son ellos, el problema es el pueblo que los elige. Y no solamente eso, sino el problema es que no existen opciones. Porque, Eso es más grave. porque la verdad sea dicha, Petro está en Colombia porque no había más opción. Obrador está en México porque no había más opción. Lula da Silva regresa al poder porque este otro prenazi concebido en probeta, ¿cómo es que hasta se me borra el nombre por Bolsonaro. Bolsonaro, no, porque no había más opción. Y Nicolás Maduro sigue en Venezuela porque apareció es que una pequeña opción, que fue este pobre Guaidó, pero tenía más carácter, no sé, una tortuga ninja que Guaidó. Entonces, Correcto. Sí. ese es el problema. Perdón, por eso es que me quedo callado, porque es que yo soy bien ácido. Está lindo el perro. Jorge, Ay, dale, pero es Jorge. que se necesita la acidez también. Y sí, De eso bueno, se trata. sí, ahí estamos. Bueno, Eso está como una vez que Gustavo Cardona, yo no sé si tú lo conociste, el dueño de la 14, en una reunión en la oficina de él, me puso más flores que un florero presentándome a los que estaban ahí presentes. Y cuando terminó de llenar el florero me dice, ahora hágame quedar mal. sí. Sí, no, eso es muy complicado. Bueno, Jorge, perdón que te interrumpí, disculpa. Sí, sígame, Bueno, Jorge. mencionaste algo muy interesante, que decías, bueno, y si acaso surgiera ese personaje, que yo lo ponía bajo el tilde entre paréntesis de Mesías, ¿no? Como una manera de decir, llegó la persona que ahora sí va a romper todos los estándares, va a ser el error en el sistema que se va a encargar de que las cosas estén bien, ¿no? Aquí en México pasó, el nombre de él era Luis Donaldo Colosio, ¿no? Supieron el caso de un candidato al PRI que empezó a salirse del guión priista, entonces sus discursos empezaron a ser muy diferentes, a ir directo a la médula del pueblo. Entonces, pues, lo malo que en el pasquín ese que se llama El Chamuco, en la revista que les comentaba que existía, previo a que el PAN tuviera el poder, ya cuando él es asesinado, mencionaban que, pues, desgraciadamente, el problema de él fue hablar antes del tiempo, abrir la boca antes de tiempo. O sea, era haber hecho su papel y en la presidencia, pues, transformarse y hacer el cambio para México. Lamentablemente en sus campañas, que eran muy convincentes, logró que lo asesinaran. Lamentablemente murió asesinado. Entonces se adelantó a su época, por así decirlo. Entonces lo que tendría que pasar tanto aquí en Colombia, Perú, Ecuador, en todos sus países, que a diferencia de que, como tú mencionas ahorita, de que no llegue el gobernante del pueblo, porque no hay más, no hay otra opción. A la gente no le queda otra más que ver la misma película 10 veces. En este caso, que la persona que llegue, la persona que va a llegar, es porque el pueblo está lo suficientemente maduro para saber que esa persona es la adecuada y que no está, digamos así, como la gata revolcada, ¿no? Revolcando lo bueno con lo malo y decir que pues ahora ya es bueno, ¿no? O como eso estuvo siendo honesto, ¿sabes qué? Pues esta es mi historial, yo hice tal cosa, pero pues ahora pues quiero hacer un verdadero cambio en el país, ¿no? Y que esté la sociedad lo suficiente madura para que en vez de asesinatos, en vez de haber atentados, pues lo dejen subir al poder y que la persona haga los cambios respectivos ante una sociedad que ya está lo suficientemente inteligente como para ya no dejar que los corruptos intervengan y manipulen sus decisiones, que es lo que está pasando ahorita en la mayoría de los países. Es que una de las cosas que yo creo que es un problema grave es que la política, desafortunadamente en América Latina y en el mundo, pero más en América Latina, en Europa también, en España vemos mucho eso, pero más en América Latina,
sigue siendo el individuo y no la política, sigue siendo el individuo y no los programas, sigue siendo el individuo y no la planeación, no el proceso. Entonces, mientras la gente siga votando individuos y no procesos, pues las cosas no van a cambiar, porque el individuo es de carne y hueso y se equivoca. Los procesos continúan. Entonces, el proceso tiene la virtud y el programa político tiene la virtud de ser un ideal por el cual muchos seres humanos pueden trabajar. Entonces, si por ejemplo en Latinoamérica dijeran, bueno, vamos a reducir el nivel de hambruna, vamos a reducir el nivel de analfabetismo, vamos a reducir el nivel de desocupación. ¿Cómo lo vamos a reducir? Bueno, con sistemas productivos. ¿Cuáles sistemas productivos? Bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y se ponen a trabajar en eso. No importa el presidente que esté, porque el compromiso es con el proceso. Y el pueblo tiene que votar ese programa y ese proceso. Y si el presidente que sube va a tirarse el proceso que va a solucionar uno de esos problemas, pues el pueblo se lo tiene que comer vivo. Porque lo que importa es el proceso y la propuesta y la política, no el individuo. Pero aquí seguimos nosotros esperando el caudillo, esperando, tú lo acabas de decir, Jorge, el Mesías. Y mientras eso siga siendo, pues va a seguir siendo esto un pedazo de popó de perro, porque los seres humanos somos carne, sangre y podredumbre. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, no va a llegar alguien a cambiar las cosas. Tienes que presentar una idea, y esa idea hay que valerla y hay que trabajar por esa idea, reconocer. Oye, esto va a quitar el hambre. Bueno, vamos a todos a trabajar. No, es que como fue él el que puso eso y yo soy la oposición, entonces tengo que tumbar eso porque era un programa del gobierno pasado. No, hombre, no. Así no es, digo yo. Pero mira una cosa curiosa, Ignacio. Lo que nos hablaba Jorge ahora, de este que se salió del libreto y lo mataron. En Colombia, ¿cuántos han matado de la misma forma? Sí, claro. Es un número grande. Empecemos por Gaitán. Gaitán, exacto. Sí, después vamos con Galán, con Pardo Leal, con Jaramillo Osa, con Pizarro. Yo no entiendo cómo Petro llegó vivo a la presidencia. No lo entiendo. Entonces, bueno, así ha sucedido en los otros países, es el común denominador, y eso es parte de la humanidad. Yo sí sé por qué. Llegó Jesucristo, se salió del libreto de lo que esperaban los judíos como Mesías, porque ellos esperaban un rey poderoso, con un ejército gigante, con un cetro de hierro, que bañara en sangre a Roma, terminara con la ocupación política que tenía Roma sobre el pueblo de Israel, y los sentara a ellos alrededor de su trono a derecha e izquierda para gobernar a sus anchas al pueblo. Pero llega el hijo de un carpintero que no se parecía en nada, con un discurso fuera del libreto del que ellos tenían, que era excluyente, ¿no? Por eso se llamaban secta, de los fariseos y de los saduceos, y lo mataron. Esa fue la solución que encontraron. Sí, pero resulta que ahí la diferencia fundamental es que precisamente ese mensaje o esa política de Cristo la hizo valer, y vale más el mensaje para los seguidores de Cristo que el mismo Cristo, porque así lo puso él. Él se esmeró, él se esmeró en que su mensaje fuera mayor que él, porque era el mensaje lo que iba a transformar el mundo y la sociedad, y así fue. Entonces, y no la ha transformado. Claro, porque que la sí. realidad es lamentable. No, pero es que sí, yo creo que ese es el otro error, pensar en que este mundo es ideal y va a cambiar. El mundo no va a cambiar, pero los seres humanos, cada pequeño ser humano sí puede hacer su viaje. Bueno, pero eso ya es otra cosa filosófica. Y yo sí sé por qué no mataron a Petro. pero a mí me parece muy interesante que ya hayamos avanzado al menos en un 50% de gentes que están mirando
y exigiendo lo que tú dices con justa razón, Ignacio, un programa, no una persona. Por eso las candidaturas se convirtieron en un reinado de belleza. Le invierten toda la plata posible a la imagen del candidato, las manos limpias, la sonrisa de bonachón, hablando puros populismos de hechos que no van a cumplir porque están amarrados con todos esos dineros a los poderes detrás del poder. Jorge lo decía ahora, que están a la sombra de quienes están gobernando, manejando los dineros y el tráfico de influencias. Y a ellos tienen que responderle los políticos por sus inversiones, porque son millonarias. Por ejemplo, ahorita en Colombia, que se está aprobando la reforma política, incluye que la financiación de las campañas sea el 100% del Estado. ¿Qué significa eso? Que no puede entrar dinero de ninguna otra parte. Y ese 100% de financiación por parte del Estado va a tener unos límites para que haya una equidad, porque hay un fulano que puede invertir millonadas de millonadas en pancartas, en publicidad, en televisión, en radio, en micrófono, mientras que otro que puede ser mucho mejor que ese no cuenta con esos mismos recursos, entonces no se visibiliza. O sea, hay muchas cosas por cambiar, pero el pueblo tiene la palabra. Yo pienso que aquí en Colombia, mal que bien, en este momento el pueblo se ha tomado la palabra, una parte del pueblo, ¿no? Y eso puede generar cambios positivos. Vamos a ver, el gobierno está empezando y mucha agua va a correr en 4 años bajo ese puente. Hay que esperar. Sí, señor, hay que esperar. ¿Y qué le espera a México, Jorge? Yo pienso que mencionaste algo muy importante. Cuando mencionabas ahorita todo eso de los procesos, más que la persona, me pasó por la mente cuando aquellos norteamericanos firmaban el Acta de Independencia en el año 1776 y liberándose de Gran Bretaña. Ellos estaban firmando unas leyes. Ellos no estaban firmando que George Washington era el más importante, o miren la imagen de George Washington, miren a Theodore Roosevelt, miren que aquí tenemos a alguien oiga, hasta haciendo una broma, está bien guapo Theodore Roosevelt, no pasa como presidente. Entonces, en nada de eso. Aquí estamos implementando las primeras leyes de la Constitución norteamericana que todo el mundo va a obedecer y que simbolizan el cambio de una nueva nación, o sea, leyes. Entonces, tú vas a Estados Unidos y las leyes, pues nada que ver con los países latinoamericanos. Aquí yo veo que llegan nuestros paisanos de Estados Unidos, se pasan los altos, se estacionan donde quieren, en doble fila, bla, bla, bla. Pero vuelven a Estados Unidos y la persona cambia mágicamente, se tiene que tener en los autos, se vuelve muy cauta al manejar, porque sabe que si no le espera una multa de $500, las leyes son duras en cuanto a tránsito, en cuanto a muchas cosas, y qué bueno, porque eso permite que no haya iguales, que ni haya corrupción, seas quien sea, si te pasas de la ley, pues sabes que hay una sanción para ti. Entonces, es lo mismo, yo pienso que lo que viene pasando en nuestros países, encabezando México, ahorita que estamos platicando, es que son dos cosas. La primera, que los cambios mundiales van a tener que dar pie a la presión para que cada país vaya teniendo que ejercer medidas más duras en cuanto a la verdad de sus hechos, a la inteligencia colectiva, va a ir aumentando y va a ir exigiendo a sus gobernadores que vayan siendo más honestos, que los procesos se vayan depurando, vayan siendo más inteligentes, más abiertos, más lícitos, y que toda esta corruptibilidad que estamos viendo alrededor se va a volver pública, ya no van a tener dónde esconderla y pues van a tener que los cambios darse de manera más abrupta, más rápida y con procesos más, vamos a llamarlo así, más nítidos, más limpios. Y toda esta imagen del mesianismo que se ve, un Hugo Chávez en Venezuela, un Bolsonaro en Brasil, o López Obrador en México, vayan desapareciendo esos conceptos, o al menos que vayan de la mano
de compromisos basados en leyes o en mecanismos, como tú mencionas atinadamente, en mecanismos que cada país vaya efectuando y que, como dijera, los mecanismos conmigo y sin mí, que funcionen y que la patria lo demande, o sea, que las mismas leyes los juzguen. Eso es muy importante porque vimos en países donde pues se han creado leyes muy buenas. De hecho, aquí se decía hace tiempo que en México la Constitución mexicana es una de las más perfectas del mundo, porque tomó modelos de Europa. Y pues es muy bonito que se diga eso, pero el problema es de que del dicho al hecho hay mucho trecho y falta mucha práctica en cuanto a la practicidad de la Constitución, o sea, no se pone en práctica. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en nuestros países que las leyes no se cumplen? ¿Qué sucede? Que hay un permisionismo muy alto en cuanto a las facultades que les damos a nuestros políticos. No hay límites, no hay... Apenas hace 2 o 3 sexenios se empezó a quitar el famoso fuero, los políticos de que eran intocables y que al salir de su sexenio tenían que tener una escolta pagada por el pueblo para que los protegiera por vida. O sea, todo ese tipo de cosas empezar a desaparecer. Los juicios presidenciales ya se están ahorita sometiendo a votación, si puede ser juzgado un presidente después de su cargo. Ese tipo de transformaciones que vayan haciendo que los políticos la vayan pensando al momento de qué es lo que van a hacer cuando estén en el poder. Y con los partidos que los propongan, las asociaciones que están detrás, pues vayan perdiendo cada vez ese poder ante una sociedad que es más inteligente y con más cambios. Claro. Y más comprometida. Pero eso requiere una serie de reformas. Por eso es tan importante, yo creo, esa propuesta que está sonando de una unidad latinoamericana. No quiere decir hacer un solo gobierno, sino algo así parecido a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque jalona. Entonces, volvemos al liderazgo. Si 4 o 5 líderes de 4 o 5 naciones se comprometen a adelantar políticas sociales en favor de los derechos de todos, porque las cédulas de identidad de las personas no tienen diferencias. Todos, si uno en Colombia mira, la cédula de todos es igual. Lo que cambia es la fotografía y el nombre y el número, pero la composición del documento es el mismo. Entonces, si podemos lograr un avance en unidad en latinoamericana para convertirnos en una gran nación, los de habla hispana, de México a la Patagonia, sin excluir a ninguno, eso comprometería a Maduro, por ejemplo. ¿Ya? ¿En qué lo puede comprometer? En que va a estar frente a los demás países y va a tener que ponerse a la altura y permitir que en su país se respeten los derechos humanos y se respeten las elecciones. En otras palabras, abrir el campo a cerrar su dictadura, porque es una dictadura. Eso podría jalonar a Ortega. Difícil, porque, mejor dicho, la que gobierna en Nicaragua es la mujer y es cosa seria. Entonces, pero de todas maneras los obliga y los jalona. Y a los demás países, al mismo Ecuador, ¿no? Al otro que hay por ahí, el mismo Uruguay, Paraguay, que haya un mercado común que nos pueda favorecer, que nos podamos salvaguardar del avance de países y de potencias como China, Rusia, que están tomando muchísimo poder, porque la guerra no los ha desgastado, más bien los ha fortalecido. El que viene desgastándose es Estados Unidos. Ahora, la sociedad norteamericana es una sociedad en decadencia. En estos días estaba viendo un informe sobre Los Ángeles, en California, cómo hay cuadras enteras en la ciudad de Los Ángeles donde la gente vive en carpas o viven en sus carros porque no tienen con qué pagar una renta de un apartamento o de una habitación. Y tienen empleo, porque es que no son desempleados.
tienen empleo, pero viven en sus carros. Ni siquiera es un cazacarro, ¿no? Un camper, una cosa así, no. Un automóvil común y corriente. O una camioneta. Es que la entonces todo es, sí, eso es tenaz. Todo es la pobreza, la miseria y todos estos problemas sociales generados en los que también está la droga, que no es la coca, sino son ya otras drogas mucho más fuertes, químicas, que no se producen en Colombia, ni la transportan a través de México, ni siquiera en Perú, que vienen de otros lados. Los está inundando y les está carcomiendo la sociedad por dentro. Latinoamérica necesita hacerse fuerte. Y esa fortaleza solo se puede lograr si hay una unidad. Porque lo que nos han mantenido es precisamente en esa desunión para podernos subyugar por sectores. Y eso es lo que ha pasado. Auspiciando azarosos muy ricos, como Bolsonaro, y como los de aquí, y como los de allá, y como los de más allá, que viven en mullidas vidas como reyes. O sea, las democracias de Latinoamérica han sido unas monarquías. ¿Qué diferente tiene? O sea, ¿dónde está la democracia cuando lo que hay en realidad es una plutocracia que se convirtió en una cleptocracia? Se roban el Estado. Los dineros del pueblo, eso es un abuso. Mire, por ejemplo, yo pienso una cosa, que hay que depurar la justicia, la fiscalía y las cortes, porque están cooptadas. Y hacer cumplir las leyes, estamos hasta aquí de leyes. ¿Para qué son los congresos? El poder legislativo. Más leyes y leyes y leyes sobre leyes, ya no caben las leyes. Ahí es que empezar a cumplir las que hay. Por ejemplo, si, tú que hablabas de una luz roja, si un fulano se viola una luz roja y encima de eso, bueno, si se viola la luz roja, que tenga una multa. Tenga razón o no, justificación o lo que sea, violar una luz roja equivale a una multa. Pero si el mismo fulano va ebrio en el carro, debería haber una ley de extinción de dominio de ese carro, sea o no el propietario del carro. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, Jorge, me prestas el carro a mí y yo voy y me emborracho y ando conduciendo con su carro por la calle y me detienen, es usted el que va a perder. Entonces, cuando va a prestar su carro, lo piensa 2 veces. Y cuando yo voy a conducir también. Eso es una forma de endurecer una ley. Porque de lo contrario se siguen conduciendo borrachos y generando accidentes y muertes. Con la corrupción estatal debe pasar exactamente lo mismo. El corrupto, seguirle un verdadero juicio, no la dilación de los juicios como es lo que se ha visto en México y se está viendo en Colombia y en todas partes, que los procesos no avanzan. ¿Cómo van a avanzar si tienen cooptados los poderes públicos? Y una vez demostrados los delitos de estos, extinción de dominio de todo lo que tengan. Buscarles las cuentas en los paraísos fiscales y en Suiza y en todas partes donde tengan plata. A ellos, a sus testaferros y a sus familias. Se necesita que haya una más fortaleza de parte de la justicia para que precisamente se acabe con la corrupción. Mientras tanto, vamos a seguir en lo mismo. Ignacio, tú dices... Que se mueran todos, es lo que me quieres decir. Yo creo que nos da para otro programa. Sí, no sé si Jorge quiere, con mucho Jorge. Gusto, yo creo que... Yo pienso que sí, porque hay algunas cosas que quedaron pendientes y algunos detallitos que se pueden terminar de pulir para finalizar el tema. Claro sí, que sí. Esta parte. Jorge quedó como asustado, no espero que estuviéramos hoy tan beligerantes nosotros. Estaba como...
Tenemos que investigarte, Jorge, porque se nos quedó en el tintero esa cuestión de Berlín, del acuerdo de Berlín. Me parece interesante de tratar. Y a mí me gustaría muchísimo, ya que usted vivió en Venezuela y que está muy bien enterado, cuando lleguemos a Venezuela, tratar el tema contigo. Claro que sí, por supuesto. Porque creo que estás muy bien enterado. Bastantes cosas que me tocó por allá vivir, bastantes cosas. Exacto. Así como algo más, como un preámbulo ahí de que te tocó la cola de la leche, ¿o qué te tocó? La cola de la gasolina. No, mira, es que lo que pasa es que cuando tú eres el típico ciudadano, en los famosos centros comerciales tienes que hacer colas para entrar, porque te van a tomar los datos de tu cédula de identidad, identificación oficial, diremos aquí en México para que me entiendan mis compatriotas, o si eres extranjero, los datos de tu pasaporte para que se entienda que en Venezuela solo una vez a la semana puedes surtirte de comestibles, una bolsa de arroz, una cosa de cada cosa, solamente una vez a la semana. Entonces entrabas y pues a diferencia de lo que encuentras normalmente en un centro comercial, en Venezuela pues encontrabas anaqueles vacíos, o sea, sí había, pero los más importantes que eran el pollo, el aceite, el papel toalé, como le llaman allá, o que pusimos papel sanitario acá, pues estaban totalmente vacíos. Entonces, era una pugna entre la misma gente y la población, pues estar los famosos bachaqueros que le llaman allá, que son los revendedores, de que pues, si tú compras un papel de baño en 12 pesos, te lo vendían en 50, debido pues a que había mucha carestía de bienes, o mucha desaparición de básicos allá en Venezuela, y los militares pues te revisaban al salir, era donde quiera encontrar tus militares que te estaban checando el mandado, los tickets de compras. Para mí eso fue la primera realidad un poquito fuerte que me tocó ver de allá, que pues los centros comerciales siempre, ya después hablaré cómo el gobierno supuestamente ha querido solucionar eso, pero hay mucha temática de cómo Maduro según ha querido solucionar esos problemas que tiene ahorita, pero en realidad Venezuela ahorita, como te decía, pues es un país muy contrastado en cuanto a la política. La gente se mete mucho, eso es lo que me sorprendió mucho, que el venezolano común se mete mucho en la política, se mete mucho, pero no la resuelve. Por un lado, los que te decía que apoyan totalmente a Maduro y lo endiosan, y por otro son los que lo odian y pues totalmente. Dos extremos. Listo. Entonces yo creo que quedamos casos para otro programa. Perfecto. Con Jorge. Claro que sí. Nos vemos darle final a porque ya son las 7:24. Creo que ni en el otro tampoco vamos a encontrar el final porque siempre nos siempre nos queda algo colgando. No importa lo que nos continuamos. La idea es seguir desarrollando este tema sobre las influencias de las redes sociales en las políticas de América y el giro hacia la izquierda que están dando los países de habla hispana, y yo creo que hemos tocado algunos puntos interesantes. Entonces, de mi parte, para despedirme, quiero agradecerle a quienes se han conectado, a quienes se van a conectar, van a ver el programa en diferido, y por favor, para que podamos seguirles trayendo contenidos como estos, apóyenos con su suscripción al canal, y bueno, y eso nos ayuda a entusiasmarnos un poquito más. A Jorge quiero agradecerle muchísimo su participación. Contamos con usted dentro de 8 días para seguirle metiendo la uña a esto. Y a ver, Ignacio, pues tráenos chayote acá para que nos podamos alimentar con algo. Bueno, así llegamos al final de este programa. Gracias a Jorge por acompañarnos y gracias porque nos va a acompañar. Y recuerde, si usted está caminando en el parque, si está en la sala de su casa, en la cocina, si está preparando su cena, o ahora, cuando deje de escucharnos o cuando nos esté escuchando, y siente que alguien observa sobre su nuca, siente que alguien lo mira fijamente, ve un punto rojo por ahí, sí, es correcto, usted está en el punto de mira. Gracias por habernos acompañado y nos encontramos el próximo miércoles en otro punto de mira más aquí donde seguimos
desgranando este taco que es México, taco de carnitas, ¿no? Bueno, nos estamos viendo. Bye bye. Bye bye.